Damas y caballeros, pásenle 3 tandas por un boleto. 3 tandas por un boleto hoy aquí en su carpa. Diviértase con nosotros. Así anunciaban los pregoneros las carpas, los espectáculos que se hicieron para diversión del pueblo desde principios del siglo XX. Soy su amigo Al Castillo y hoy en el podcast Al Corazón de la Risa platicaremos de las carpas. Acompáñenme. Hola, amigas y amigos, soy Al Castillo y esto es Al Corazón de la Risa. En esta ocasión hablaremos de las carpas. Las carpas es una tradición que se presenta en México en los años 20 del siglo XX y el objetivo es que la gente pudiera reírse de sus gobernantes, de la clase política. La carpa era un espectáculo propio para todas las clases sociales. Se reunían desde políticos, artistas, figuras públicas, intelectuales y también gran parte del pueblo raso. Así es que era un espectáculo completamente incluyente y sobre todo a los primeros años de la carpa, se dio más en la capital de México. El auge de la carpa, aunque empieza en los años 20, es entre 1930 y 1959. Hay dos versiones más aceptadas que nos dan referencia de dónde provienen las carpas. La primera nos dice que en la época medieval, de donde surge el mester de juglaría, las utiliza para difundir la poesía épica y lírica, así como cantos en los recreos de nobles, reyes y público en general. Y la segunda versión nos dice que la carpa proviene de los misterios cristianos que trajeron los españoles en la conquista y que se mexicaniza ya en la Revolución Mexicana. Cómo se montaban los espectáculos y se armaban las carpas en esa época es muy interesante. Las carpas llegaban a los barrios en camiones estartalados. En esos camiones llevaban cuerdas, lonas, tablones, en algunas ocasiones también llevaban templete, escenario, bancas improvisadas y en muchos de los casos también el público llevaba sus sillas plegables, primero de madera y ya después eran de lámina. Los entarimados eran de 6x8 en general. Como todo se armaba, se desmontaba y se presentaba en un solo día, los espectadores podían convivir con los artistas. Eso sí, eran muy meticulosos y muy exigentes con el contenido de los sketches. Los espacios en general eran de entre 60 y 100 butacas. Fue tan grande el éxito de las carpas que ya no basta con los camiones y montarlas en los barrios. Se empiezan a rentar locales y así se empieza a hacer más grande este género, sobre todo en la Ciudad de México. Fue tanto el auge que inclusive Roberto el Panzón Soto, al que se le considera el padre de la crítica política, presenta su espectáculo Rayando el Sol en el Palacio de Bellas Artes. Al principio de este programa presentamos precisamente el mismo con el grito de "Pásele 3 tandas por un boleto", porque precisamente en las carpas había 3 espectáculos al día, 3 tandas el mismo día. La primera tanda era con artistas poco conocidos todavía. La segunda ya mejoraba y eran artistas de mejor calidad y más conocidos por el público. Y la tercera, que era a las 8 de la noche generalmente, ya eran artistas mucho más conocidos y con mejor calidad. Las primeras épocas de las carpas se presentaban sobre todo cómicos, cantantes, bailarinas y eventualmente prestidigitadores y magos. Los sketches que predominaban eran donde el pobre le ganaba al rico o al político o a cualquier autoridad o al catrín, y los personajes más usados eran el borracho, pícaro, el charro, el gendarme, el peladito, merolicos y cualquier personaje con el que el pueblo se identificara. Así es que esos eran los sketches que predominaban en las carpas y que hasta la fecha siguen predominando, donde el teóricamente más indefenso
se friega y le gana al personaje que está más arriba social, política o económicamente hablando. El auge de las carpas, los años más importantes de las carpas, fueron precisamente entre los años 30 y 40 del siglo pasado, donde llegan famosísimas rumberas que enriquecen los espectáculos. Estamos hablando de rumberas como María Antonieta Pons, Tongolele, Ninón Sevilla, Mimi Derba, María Conesa, Lupe Rivas Cacho, Cecilia Montalbán y nuestra entrañable María Victoria. Todas ellas, entre otras brillantes cantantes y bailarinas, brillaron en las carpas en esa época. Paradójicamente, a pesar del auge que tienen las carpas en los años 30 y 40 del siglo pasado, por el enriquecimiento de los espectáculos con la llegada de las rumberas y excelentes cómicos, también empieza un declive, ya que los cómicos empiezan a tener problemas para hacer sus sketches, ya que en los 30 empieza lo que llamamos la dictadura perfecta, y que nos duró 70 años, cuando menos. ¿Sí? En esas épocas y en los periodos presidenciales de Plutarco Elías Calles y Manuel Ávila Camacho, se censura la vida pública y sobre todo se prohíbe terminantemente tocar la investidura presidencial. Ahí empieza el declive de las carpas y también de los teatros de revista. Las carpas más importantes y conocidas de la época fueron las de las cervecerías Modelo y Moctezuma, que eran la Corona y la Carta Blanca. Y algunas carpas de barriada muy conocidas eran la Verumen, la Variedades, el Salón Elena, el Salón Amaro y el Bombay, entre otras. Algunos de los artistas más conocidos en cine, en televisión y que empezaron o trabajaron en las carpas son, por ejemplo, ya mencionamos a Roberto el Panzón Soto, que es considerado el padre de la sátira política mexicana. Tenemos también a Cantinflas y Manuel Medel, Jesús Martín Espalillo, inolvidable, Fernando Soto Mantequilla. Estos dos últimos particularmente hacen sus sketches de acuerdo a situaciones cotidianas, tanto políticas como sociales. Por mencionar solo algunos de los grandes artistas más conocidos que trabajaron en carpas, están Joaquín Pardavé, Germán Valdés Tintán y su carnal Marcelo, José Antonio Espino Clavillazo, Adalberto Martínez Resortes, Leopoldo el Cuatezón Beristain, Armando Soto La Marina, el Chicote. También tenemos a Fanny Kaufman Vitola, Amelia Guilelmi y Delia Magaña, la Guayaba y la Tostada. Familias completas como los Soler estuvieron en las carpas, los Valdés, mancuernas también como Manolín Chilinsky, otro grande que es Joaquín García Borolas, el Chato Ortín, el Ojoncaso, Carlos López Chaflán, Elisa Verumen, Chupamirto, Chicho, Donato y Amparito Arosamena, entre otras grandes luminarias que se hicieron en las carpas. Así es que las carpas fueron un gran semillero de artistas en México. Bien, amigos, esto fue el programa sobre las carpas aquí en Al Corazón de la Risa. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal, poner cualquier comentario, darle like si les gustó, si quieren aportar alguna información extra que aquí nos faltó. Con mucho gusto son bienvenidos y nos vemos en nuestro próximo programa de Al Corazón de la Risa. Soy su amigo Al Castillo. Pásenla muy bien.